de incertidumbre o riesgo. Lo primero entonces que tenemos que tratar de discernir es qué califica a una situación como incierta o bien como riesgosa. Entonces, la primera pregunta que les hago, niños, es ¿qué entienden ustedes por un evento o alguna situación incierta? ¿Qué entienden ustedes? Que no tenemos el control sobre eso. A ver, no te entiendo. Ejemplifícame, por favor. Es que como nosotros no tenemos como la elección de elegir que un suceso pase, sino es que puede pasar o no, y no, no sé cómo. Dame un Puede ser ejemplo. algo que no se puede predecir, ¿Y por qué? ya que bajo la predicción vienen ciertos parámetros y medidas. Entonces, algo que es incierto, dice, es como que no está afecto a alguna medición o algo, sino ya que cualquier medición puede ser errónea, porque no está seguro de si es que va a ocurrir el evento, ¿no? O si ¿Ya? algo que se pueda. ¿Y qué entienden entonces, a diferencia de lo que me tratan de explicar, por una situación riesgosa? Cuando es una situación riesgosa es porque está afecto a la medición, entonces bajo los cálculos que te dieron, te está avisando que es una decisión que no debes tomar. A ver, A diferencia explícame, del dame un ejemplo. ejemplo, si yo quiero invertir en algún producto, en alguna máquina, y esa máquina me trae más costo que la ganancia, es algo riesgoso. No, eso sería una estupidez, según el ejemplo que me estáis dando. Es distinto, Claro, porque claro, hay, pero ya, a ver, a lo mejor eso entiendo yo. Algo que sería riesgoso. no, yo creo que entiendes bien, pero me lo ejemplificaste no bien. Ah, claro. Ya. Bueno, la característica, niños, tiene que ver con la cantidad y la calidad de la información. Una situación incierta es aquella en la cual puede ser de cualquiera de dos formas, que tiene que ver con algunas de las cuestiones que ya dijeron. Es aquella en la cual es imposible, por ejemplo, predecir los resultados de un evento. Es imposible predecir. ¿Por qué? Porque o bien no conozco potenciales resultados, o bien eventualmente, a pesar de que conozco los posibles resultados, no puedo asignar una probabilidad de ocurrencia a cualquiera de dichos resultados. ¿Me entienden o no? Niños, Sí, profe. Sí, profe. por el contrario, una situación de riesgo tiene que ver con el ejemplo que trataron de poner, que no fue un buen ejemplo en todo caso. Además de conocer los potenciales resultados, es también posible asignar de manera tanto objetiva una cierta probabilidad de ocurrencia. ¿Entienden lo que digo, niños? Sí, profesor. Como por ejemplo aquí aparece en la lámina. Cuando usted, pensando en Chile, cuando usted tiene una moneda y juega al caricello, supongo que conocen lo que significa caricello en una moneda, ¿no? O un dado. ¿Conocen los dados? ¿Cuántas caras tiene un dado? Dado que 6. es un cubo, 6. ¿Y viene pintado de qué forma?
en cada una de las caras. ¿Qué es lo que aparece? Un número. O Un un número. puntito según. ¿Conozco los posibles resultados del lanzamiento de un dado? Sí, Sí, me puede salir la cara 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Si es que el dado no está cargado y no está manipulado, ciertamente, de manera un tanto objetiva, si pudiéramos repetir la experiencia, podríamos construir un histograma de frecuencia o, lisa y llanamente, llegar a objetivar la probabilidad. Y usted sabe que en un dado no cargado, la probabilidad de que salga cualquiera de las caras, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la probabilidad de que aparezca el 1, que aparezca el 2, el 3, el 4 o el 6? Un sexto. Un sexto. Cuando usted lanza una moneda, le sale cara o sello. Si la moneda no está cargada y pudiéramos repetir 100 veces el experimento, en promedio 50 veces nos va a salir cara, 50 veces nos va a salir sello. Por lo tanto, la probabilidad de ocurrencia de cualquiera de las caras, ¿de cuánto APP sería? APP aproximadamente, ¿eh? ¿Cuánto sería? Niños, ¿cuál es la probabilidad que aparezca cara o sello en una moneda al tirarla? 50 y 50. 50 y 50, ya. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la probabilidad que ustedes o yo nos enfermemos de COVID? Ahí depende si está vacunado o no, no sé. Y no solo de eso, por lo tanto ahí, de manera un tanto objetiva, podemos aplicar o determinar una cierta probabilidad de ocurrencia al enfermar o no enfermar. No, No. Esa segunda situación, el último que les pregunto, ¿es una situación incierta o riesgosa? incierto. Incierta. ¿Hay dudas entre lo uno y lo otro? Niños, No, ¿hay dudas? Esto, lo uno y lo otro, dependen básicamente de la calidad y la cantidad de la información de manera tal de que se pueda hacer algún estudio para determinar ciertas distribuciones de probabilidad. ¿A qué prefieren verse enfrentados ustedes? ¿A algo incierto o algo riesgoso? riesgoso. ¿Por qué? Que sabemos a lo que nos enfrentamos. Por lo tanto, al conocer a lo que nos enfrentamos, como bien dices, obviamente podemos encontrar técnicas, un cierto instrumental que nos permita, entre comillas, controlar el riesgo al cual nos enfrentamos. Entonces les voy a pedir por favor que lean estas dos láminas. Y si tienen dudas me lo hacen ver. Lean la primera, esta. Me avisan cuando terminen, por favor. ¿Ya? Sí, profe. Perdón. Lean esta segunda.
¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? Ninguna, profe. Bien. Entonces, como el corolario que me dijeron hace un ratito, ¿a qué desean o prefieren verse enfrentados a incertidumbre o riesgo? Riesgo. A riesgo, ciertamente. ¿Por qué? Porque si bien, obviamente, pensando en un proyecto, se puede llegar a perder plata en la medida que seamos capaces de determinar distribuciones de probabilidad, podemos encontrar técnicas que nos ayuden a mitigar o a no tomar malas decisiones, mitigar el impacto de una mala decisión y eventualmente a tomar una mala decisión. ¿Hay dudas? Por eso dije en el ejemplo que tú me pusiste, que alguien puso, de una máquina en el cual los ingresos iban a ser menores que los costos, ahí me estoy hablando de una cuestión cierta. Ahí sería una estupidez invertir en un proyecto como ese, es decir, la compra de la máquina. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profesor. Entonces, lo que vamos a partir analizando son algunos pequeños, poquitos criterios para evaluar en condiciones de incertidumbre. Analizaremos en este caso 4 criterios, que puede que algo de esto hayan visto. Ustedes tuvieron optimización, ¿no? Sí. Sí, profe. ¿Vieron criterios de asignación cuando asignaban máquinas a operarios, operarios a máquinas, profesores a sala, cursos a una sala, etcétera? ¿Qué tiene que ver con programación lineal? ¿Vieron algo de eso? Programación lineal sí, y lo otro no me acuerdo. Ya, bueno, no importa. Entonces aquí vamos a analizar 4 criterios. El de Wald, Hurwitz, Laplace y Savage, que tienen una concepción un tanto distinta, pero tampoco vayan a malentender lo que les voy a tratar de explicar ahora. Con lo que yo les voy a mostrar, yo no puedo inferir 4 criterios que yo les voy a mirar. ¿Cuál es el mejor? Ocurre que cada uno de nosotros, según nuestras características, se puede ver más próximo al uso de uno de ellos, pero no significa que sea mejor. Aquí yo les voy a mostrar y presentar 4 criterios de decisión en condiciones de incertidumbre, pero no puedo decir cuál es mejor. No tengo esa opción. Lo que ocurre es que algunos de nosotros, dadas nuestras características, algunos nos sentiremos más próximos a Walt, otros a Hurwitz, quizá otros tanto a Laplace y por último algunos a Savage. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Y entonces les voy a pedir por favor que lean el enunciado. Lo vamos a ver esto mediante un ejemplo. Este es el enunciado. Lean, traten de entenderlo obviamente.
¿Ya? ¿Lo entienden? Niños, ¿entienden el ejemplo? Yo no entiendo la opción B, profesor. Es decir, que se completen ahora ya o es que entiendo que no se realicen la obra en los próximos Si 3 te das años, pero cuenta, aquí te dan un indicador de temporalidad. Hay dos posibilidades. Supón, el instalar la central telefónica, ¿de quién depende? ¿De quién depende? De los posibles abonados, No. ¿Quién tiene que tomar la decisión qué tipo de planta construye? la empresa. La empresa. Por lo tanto, si se acuerdan de optimización, ¿es esa o no la variable de decisión? El tipo de planta que debe construir, que obviamente va a depender de la cantidad de abonados. ¿Se acuerdan el concepto variable de control, variable de estado, variable de decisión? Niños, no, profe, no recuerdo haber visto eso en tienen optimización. que haber visto eso al modelar los problemas de PPL, problema de programación lineal, lo primero que tenían que hacer era definir las variables de decisión. Sea X la Las variables de cantidad de decisión. camisas a producir, sea X la cantidad de producto tipo 1 a producir, etcétera, no sé. Eso era lo primero. Y aquí, obviamente, la variable de decisión es el tamaño de planta o central telefónica que tiene que construir la empresa. Pero si se dan cuenta, esto, lo de aquí, donde puse el corchete azul, con el asterisco, suponga usted que dependen de la municipalidad. Para instalar la central telefónica en este poblado rural, la municipalidad tiene que hacer una serie de obras civiles, de infraestructura, pero no dependen de la empresa, dependen de la municipalidad. Por lo tanto, el hecho de que las obras se terminen al cabo de 3 años o no, depende o no depende de la empresa, No depende. no dependen. Eso es lo que comúnmente se llaman estados de la naturaleza, que son cruciales para el logro de los objetivos o propósitos, pero que están fuera del control del tomador de decisiones. Recuerden el concepto de variable endógena, variable exógena. Variable endógena son las variables de decisión sobre lo que usted decide. Variables exógenas son aquellas que están fuera del control del decisor. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Mi parte Niños, no, profe. ¿y qué es lo que pasa? Aquí nos dicen entonces, que las obras no se completen al cabo de 3 años. Eso será denotado por M. Que se completen las obras al cabo de los 3 años. o antes. Entonces, yo les pregunto, si eso es resorte de la municipalidad, entienda, a efectos de la empresa
y la instalación de la central telefónica. ¿Cuál de los dos estados, que no depende de ella, es más favorable? ¿El estado N o el L, en este caso, según el enunciado? El L. El L es el más favorable. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? ¿Por qué? Porque hay que hacer una serie de obras civiles. Supongo usted tendió los cables, los postes con el cableado. Eso no depende de la empresa, lo hace la municipalidad. Y la municipalidad, dependiendo de cuál sea, puede trabajar a distintos ritmos. Se puede demorar más de 3 años o menos de 3 años. Lo ideal es que se piensen desde la lógica, es que se demorara más o menos de 3 años a efecto de poder instalar la central telefónica. ¿Qué sería lo mejor? Menos de 3 años. Menos. Menos 3 años. Y ahí si eso lo vemos en términos de la nomenclatura que nos están dando en el enunciado, lo mejor para nosotros como empresa sería que las obras se completen lo antes posible, a efecto de instalar la central y empezar a capturar o a captar abonados. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Niños. ¿Hay dudas? No, profe. Entonces, en general, en este tipo de situaciones, es recomendable dependiendo de las características del ejemplo, obviamente, que tan complejo no puede resultar, aquí es tremendamente sencillo. Se acostumbra a construir lo que se describe, se nombra como una matriz de utilidades. Y en esto, que es una matriz, es decir, una tabla de doble entrada, también por convención se acostumbra en las filas denotar lo que corresponde a la variable de decisión. En este caso es la estrategia de la empresa. La empresa puede construir una planta pequeña, una planta mediana o una planta grande. Pero todo esto va a quedar supeditado en términos de la aventura del proyecto. Ventura, sin aventura, no es aventura, sin la aventura del proyecto, lo bueno del proyecto. Va a depender de la serie de obras civiles, por ejemplo, que debe realizar la municipalidad. Entonces, por columna, tendemos a escriturar los estados de la naturaleza, que son aquellos que no dependen del control o no están bajo el control del tomador de decisión. Y es lo que se conoce como variables exógenas. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No. Ya. Bueno, ¿cómo entendemos esta matriz? Dadas las características de la situación que estamos analizando, esta se describe en términos de una matriz de utilidades. Como la leo, de la siguiente manera. Por ejemplo, la celda 22, recuerden que en un arreglo matricial se lee fila-columna. Fila 2, columna 2. La celda 22 dice 7,5. ¿Qué significa? Que si la si la empresa decide la construcción de la planta mediana y las obras se terminan antes de 3 años o en 3 años y menos, las obras civiles que no dependen de ella, la utilidad que se obtendría por este proyecto sería 7,5 unidades monetarias. Medio miles de pesos y todo lo que quiera. 7,5 unidades monetarias. ¿Hay dudas? Y así sucesivamente las otras 5 celdas. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas en cómo interpretar la tabla? Por mi parte no, profe.
Y aquí, si bien en el apunte les desarrollé cada caso por separado, para aprovechar el concepto de economías de escala, yo voy a tomar, o a partir de la tabla original, que es la que tenemos escrita ahí, voy a mostrarles y caracterizarles los 4 criterios que mencioné hace un ratito, Wald, Hurwitz, Savage y La Paz, en una misma tabla, para que veamos el análisis comparativo. Entonces, si es que alguien está tomando nota o está tomando apunte, les recomiendo que a esta tablita original, que es la que nos dan, la matriz de utilidades, yo le voy a agregar columnas. A verlo todo en una única tabla. Ah, me quedaron muy grandes, pero no importa. Entonces, déjenme borrar eso. Y lo rehago. Esta línea roja es solo para separar, ¿ah? No tiene ningún otro impacto que es. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es aplicar el criterio de Wald. Ah, qué tontería. Ah, debía haber agregado la séptima. Ya voy a tener que agregarla nomás. Perfecto. Explicar. Ah, no es tan grande. Laplace
Amash. ¿Ya estamos? ¿Alguien estaba haciendo la tablita también o no? Sí, profe. ¿Ya estamos entonces? Sí. Oh, oh. El primero de los criterios es el de Wolff. Él tiene una visión pesimista. Si usted quiere, a pesar de que estamos hablando de incertidumbre aquí todavía, si usted quiere, él tiene aversión al riesgo. Él cree, su concepción, él cree que la naturaleza siempre nos ha de jugar en contra. ¿Me entiendo, no, lo que digo? Como siempre ponerse en el peor de los casos. Exactamente, eso es. Y por lo tanto, y también tiene que ver con la refranería popular, él cree o asume que más vale pajarito en mano que 100 volando. ¿Entiende? La refranería popular es muy sabia. Nos entrega, digo, una serie de preceptos o cuestiones que son para lo cotidiano, para la vida, y que no por ser de la vida son inválidos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Recuerden, esta es una matriz de utilidad. Aquí yo les voy a definir los criterios para cuando se trata de utilidades. Si estuviésemos en caso contrario, minimizando pérdidas o trabajando con costos, usted adapta el criterio. Recuerde que si la función es optimizable, véalo desde la matemática clásica. Esta función, una parábola abierta hacia arriba, tiene un mínimo y es optimizable. Tiene un punto crítico, ese mínimo. Pero usted podría trabajar con la función inversa, que va a ser una parábola abierta hacia abajo, y como la de arriba tiene un mínimo, la de abajo la función inversa también. La diferencia es que una la minimiza y la otra la maximiza. Entonces adapta el criterio. Lo que hacían en el método simplex. Y de allí, y como percibe un criterio pesimista, el criterio que en el fondo aplica es el maximin. Maximin. ¿Qué significa eso? Como se trata de ganancia, si se dan cuenta aquí en esta matriz, no hay pérdidas. Si las hubiera, el criterio lo podemos adaptar, reitero. Entonces él se preocupa de determinar lo mínimo que él ganaría, que la empresa ganaría, según este enfoque o visión. Acá lo mínimo que ganaría si construye la planta pequeña son 5 pesos. Si construye la planta mediana, 4,5. La grande. Y de entre estos mínimos, opta por el máximo. ¿Cuál es el máximo? Pequeño, No. 5 unidades monetarias. Ah, la planta pequeña. Ya. Sí. Este es el máximo. Por lo tanto, Walt diría construya la planta pequeña. ¿Hay dudas? No, profe.
son re fáciles de aplicar, pero aún así hay alumnos en los cuales me regalan los puntos en este ejercicio en las pruebas. Entiendo que no tiene nada de complejo esto, y sobre todo a nivel conceptual, entenderlo, no tiene nada de complejo porque es de la vida. El segundo hombre, Hurwitz, a diferencia del anterior, es un tipo que tiene una visión un tanto optimista. Eventualmente alguno podría decir, bueno, esto en general es de aquellos que tienen una visión de ser amantes, o un comportamiento frente al riesgo de ser amantes al riesgo. Aquellos que les gusta jugar en los casinos, jugar el loto, hacer apuestas, etc. Él define un alfa, Hurwitz define un alfa que está entre 0 y 1, que es, por decirlo así, un índice de optimismo. Y si tal cual estoy diciendo es en general una visión optimista, el alfa en general debiera ser mayor que 0,5. Que reitero, es una especie de índice de optimismo. ¿Qué es lo que hace? Determinando el alfa, él calcula el promedio ponderado de multiplicar en este caso, los dos estados de la naturaleza por alfa y 1 menos alfa, o 1 menos alfa y alfa, como lo quiera ver. Pero sesgando el alfa hacia una visión optimista y por lo tanto se lo imputa al mejor de los estados de la naturaleza. En este caso, ¿cuál es el mejor de los estados de la naturaleza? L. Entonces, aquí vamos a asumir, por ejemplo, un alfa de 0,8. Alfa igual 0,8. Y aquí nos vamos a ir al caso extremo, que alfa fuese 1. Y lo que hace es multiplicar el estado n por 1 menos alfa, el estado L por alfa. ¿Me siguen? Sí, profe. Este lo multiplica por 1 menos alfa y este por alfa. Y lo hace para cada estrategia. Pero 2 por 5, 1. 0,8 por 6, 4,8 más 1, 5,8. El segundo, 0,1, no, 0,2 dije, por 4,5, 0,9, más 6, 6,9. 0,8 por 3, 2,4, más 6,4, 2,4. Puede ser 2,4. 0,6 más 6,4, 0,6 más 6,4, 7. Y de entre estos valores opta por el máximo. Cuando alfa vale 1, de frentón el criterio se convierte en el criterio maximax, el máximo de los máximos. 6,0, 7,5, 8,6. Bueno, aquí se determina el máximo. 7, y en este otro caso, 8. En ambos casos no tienen por qué ser así, nos llevan al mismo resultado. Es decir, si le hacemos caso a Hurwitz, debiéramos construir la planta grande. ¿Hay dudas? Profe, ¿cómo sacó el alfa? El primero y Es el segundo. arbitrario. Depende del tomador de decisión. Yo me di un alfa.
un alfa igual 0,8, un alfa igual a 1. Porque por decirlo así es un índice de optimismo. Eso significa que alfa tiene que ser mayor que 0,5 en esencia. Me di 0,8. Me puede dar 0,6 también, Ah, ya, ya. pero es arbitrario. Vamos con Laplace. Laplace, ni lo uno ni lo otro. Neutral. Él piensa que la naturaleza no nos juega ni a favor ni en contra. Esto es característico de las personas que son neutrales al riesgo. ¿Y qué es lo que hace? Él calcula el promedio simple. Él dice, en el fondo, 50 y 50 de que ocurra cada estado de la naturaleza. Por lo tanto, calcula el valor esperado, que es el promedio simple. Esto es el PROM. 5,5. No, en azul lo quiero hacer. 5,5. 6,0. 5,5. Y se opta por el mayor. Y si le hacemos caso a Laplace, debiéramos construir la planta mediana. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Niños, No, profe, se entiende. y ahora les voy a presentar el que conceptualmente es el más bonito en su constructo, pero no significa que sea el mejor. Es el más bonito. A mí me resulta más bonito, porque yo creo en la cuestión económica. Pero no estoy diciendo con eso que sea el mejor. Savage dice que el ser humano, al verse enfrentado al proceso de toma de decisiones, se puede equivocar. Y si se equivoca, se puede arrepentir. ¿Me siguen la idea? A todos nos ha pasado que de repente hemos tenido que tomar decisiones, hemos optado por B y después nos damos cuenta que A era la mejor. Y nos arrepentimos. ¿Por qué no decidí por A en vez de B? Bueno, eso es lo que asume Savage, que el ser humano frente al proceso decisional se puede equivocar y al equivocarse se va a arrepentir. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Entonces lo que él construye es una nueva matriz, dados los estados de la naturaleza, que es una matriz de arrepentimiento. ¿Y en qué consiste la matriz de arrepentimiento? En lo que ustedes saben desde fundamentos de economía, el costo de oportunidad de una mala decisión. Entonces, mire, si usted construyó, préstenme atención, si usted construyó la planta mediana y resulta que el estado de la naturaleza es L, eso resulta al final que la municipalidad termina las obras antes de los 3 años, usted ganó 7,5 pesos, pudiendo haber ganado ¿cuánto en el mejor de los casos? 8. Por lo tanto, ¿en cuánto te arrepientes de tu mala decisión? ¿Cuál es el costo de oportunidad de la mala decisión? 0,5. Correcto. Listo. Entonces hay que construir la matriz de costo de oportunidad. ¿Entienden el concepto que hay detrás? ¿Entienden el concepto que hay detrás?
Y si usted hubiera construido la pequeña y ocurre L, ganó 6 pesos, sí, pero ¿cuánto pudo haber ganado? 8. ¿Cuánto dejó de ganar? ¿Cuál es el costo de oportunidad de la mala decisión? 2 pesos. 2 pesos, entonces se construye así. El signo, el paréntesis denota signo negativo, ¿ah? Y a esta nueva, ¿cómo lo hacen? A la larga, a cada columna le tiene que restar el mayor de la columna. ¿Cuál es el mayor aquí? 5. 5 menos 5, 0. 4,5 menos 5, menos 0,5. 3 menos 5, menos 2. Y así sucesivamente. Ahí a esta nueva matriz le aplica el criterio de Wolf. Veo los mínimos. Y de entre estos mínimos optamos por el máximo. Es decir, construiríamos la planta media. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Profe, ¿cómo completó la última columna? Por los mínimos. Entre 0 y menos 2, ¿cuál es el menor? El 2, ya ahí entendí, Menos profe. 2. Ya. ¿Hay dudas? ¿Cuál es mejor? No sé, depende de cada uno de nosotros. Yo en general soy averso al riesgo, por lo tanto, quizás yo me vea más próximo al criterio de Wolf. A pesar de reconocer que el que está más bonito construido es el de Savage, porque toma en cuenta el costo de oportunidad de una mala decisión, es decir, está pensando en términos económicos. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Lo complejo en este tipo de situaciones es construir la matriz de utilidades. La aplicación de las técnicas o los criterios, si se dan cuenta, es tremendamente sencillo. ¿Hay dudas? Niños, No, profe. déjenme ver una cosa. Voy a borrar aquí abajo. Bien, aquí reitero lo complejo es el construir la matriz de utilidad, o de costo, o de lo que sea. A partir de allí, ni una gracia. Como bien me dijeron hace un rato, es mejor verse enfrentado a situación de riesgo que de incertidumbre. Por lo tanto, lo que vamos a tratar de hacer ahora es ir migrando hacia riesgo ya y tratar de aplicar técnicas de riesgo. Y para eso, ¿qué es lo que hacemos? Nada más que trabajar sobre la base del valor esperado. Y aquí tienen que acordarse cuestiones que han visto en estadística. Para una variable aleatoria, el valor esperado o la esperanza matemática es la multiplicación de igual 1 a n de los P sub i por los R sub i, por los potenciales resultados del evento. ¿Me acuerdan o no? Además, usted sabe que P sub i tiene que estar en el rango 0 a 1 y que la sumatoria de los P sub i de i igual 1 a n tiene que ser igual a la unidad. ¿Me siguen hasta ahí?
Niños, ¿me siguen hasta ahí? Sí, profe. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como tenemos solo dos estados de la naturaleza, es re fácil. Aquí asigno una probabilidad de ocurrencia P1 al estado N. Por defecto, L sería P2, pero por esta propiedad, ¿cuánto tiene que ser P2 en términos de P1? Uno menos P1. Si a esto le asigno un 30, esto será un 70. Si a esto le asigno un 80, esto será un 20. ¿Me sigue? Sí. ¿Y por qué hacemos esto? Por lo siguiente, si observan los resultados que obtuvimos, planta pequeña, planta mediana, planta grande, perdón, planta pequeña, planta grande, planta mediana o planta mediana, si bien el concepto lo definimos para otro efecto, que es cuando vimos latir, las críticas a latir, aquí claramente se observa que no hay dominancia de una estrategia por sobre otra. Aquí no está ocurriendo que a todo evento un tamaño de planta sea el mejor. Va a depender del criterio que hayamos usado. Entonces, en casos como este, es recomendable transferir o convertir esta, que es una situación incierta, en una situación riesgosa, tal cual estoy haciendo. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera, calculo el valor esperado de la planta pequeña. ¿Cómo? Equivalente a lo que hicimos con Hurwitz. 5 por P1 más 6, 1 menos P1, eso nos queda 6 menos P1. El valor esperado de la planta mediana, 4,5 por P1 más 7,5, 1 menos P1. Es decir, 7,5 menos 3P1. Finalmente, el valor esperado de la planta grande, 3P1 más 8, 1 menos P1. 8 menos 5P1. ¿Me siguen hasta ahí? Niños. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Ya, ¿y ahora qué hacemos? Lo que hicimos en el primer ejercicio por allá por septiembre. Ankara Mar Azul. Encontrar, si es que existen, aquellas probabilidades que nos dejen indiferentes entre los distintos tamaños de planta tomados de 2 en 2. Tratamos de encontrar la probabilidad de uno que nos deje indiferente entre la planta pequeña y la mediana. 6 menos P1 igual 7,5 menos 3P1. 2P1, 0,75. ¿Sigue hasta ahí? Sí. Después, valor esperado la pequeña, valor esperado la grande. 6 menos P1 igual a 8 menos 5P1. 4, 2, P1, 0,5. Finalmente, valor esperado la mediana igual valor esperado la grande. 7,5 menos 3P1 igual 8 menos 5P1. 2P1, 0,5, P1,
0,20. Estos valores, les pregunto, estos resultados, ¿son factibles que la probabilidad de un evento sea el 25% o el 50% o el 75%? ¿Es factible? Sí. Sí, absolutamente. ¿Cuándo usted se da cuenta que podría haber dominancia de una estrategia por sobre otra? Cuando la probabilidad le dé mayor que 1 o le dé negativa. En esos casos es porque podría existir dominancia. Aquí no la hay. Estamos viéndolo por ese resultado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos además? Graficamos. Hacemos un gráfico. En donde consideramos los valores esperados. A ver, no lo pregunté, pero ¿cómo se dieron cuenta? Estas tres funciones, ¿de qué grado son? A 1, 2 y 3 pelotitas. ¿De qué grado son? Primer grado. Primer grado, son funciones lineales. La graficamos. Graficamos los valores esperados contra la probabilidad. P1. Corre de 0 a 1. ¿Me sigue hasta ahí o no? Sí. Aquí yo no tengo papel reticulado en este caso, así que espero que me quede medianamente bien. A ver, vamos a suponer 4, por ahí estaré en el doblete 8, 4, más o menos me quedo por ahí, por aquí serán 3. 3, 8, 4, por aquí estará el 6, por ahí está el 5, por ahí estará el 7, por ahí estará el 7,8, 7,56. Y al otro lado, 5, 4,5 y 5. Por ahí más o menos el 5 y el 4,5. Esperemos que quede medianamente bien. Y grafico las funciones. Voy con 6 y 5. Voy con 7,5, 4,5. Voy con 8 y 3. 8 y 3. Quedó bastante bueno. No hay peque, pero bastante bueno. ¿Ven el color violeta? A ver, que no lo vean distinto al rojo. Quieto. Ahí. La línea negra, la línea roja y la línea verde. La verde es mediana, la roja es pequeña y la negra es grande. ¿Estamos aquí? Sí. Y aquí tengo las intersecciones. Este lo vamos a tirar violeta.
0,25, 0,50, 0,75. Están haciendo el ejercicio, les doy un segundo para que lo vean. ¿Hay dudas hasta aquí? ¿Hay dudas hasta aquí? No, profe. ¿Perdón? No, profe. Si se dan cuenta aquí mirando el mono, ratifican lo que nos mostró la tabla de resultados. Se me fue el lápiz. Ahí. Si observan la tabla de resultados, el resultado fue cambiando en términos de la estrategia a seguir según el criterio que fuésemos aplicando. Acá en el mono veo lo mismo. Y si se dan cuenta, noten que entre 0, estoy hablando de la probabilidad P1, entre 0 y 0,25, ¿qué planta es la conveniente de construir? ¿La grande, la mediana o la pequeña? La grande. La grande. ¿Con qué color lo pongo esto? La grande. Entre P1, contenido en el rango 0,25 a 0,75, ¿qué planta convendría construir? La mediana. Y a probabilidades mayor que el 75%. La pequeña. Por lo tanto, aquí estamos ratificando lo que nos mostró la tabla. No hay dominancia de una por sobre otra estrategia. Si hubiese habido dominancia, supongo usted, podría haber pasado algo como esto. En términos monísticos. Aquí, este valor nos hubiera dado, voy a poner una cifra simbólica, 0, 1, 1,4. Es posible que un evento aleatorio tenga una probabilidad de ocurrencia del 1,4, es decir, de 140%. No. Imposible. ¿Eso qué es lo que estaría indicando? Que hay dominancia. Otra opción pudo haber sido algo como lo siguiente, que no fue el caso. Ahí. En este caso, si observan en el rango factible 0,1, la línea negra va por sobre la verde, la domina, hay dominancia. Al haber hecho esto de igualar los valores esperados, lo que hicimos a la izquierda, acá la probabilidad nos estaría dando este valor. ¿Ese valor es positivo o negativo? Negativo. ¿Es posible que un evento tenga una probabilidad de ocurrencia de menos 18%? No. No. Un evento que nunca ocurre, ¿qué probabilidad de ocurrencia tiene? 0. Un evento cierto, ¿qué probabilidad de ocurrencia tiene? 1. Listo. Entonces, tal cual hicimos en el ejercicio de Ankara Mar Azul, terminamos nuestro ejemplo con una tablita de decisión.
Ya, si la probabilidad de ocurrencia del estado de la naturaleza N está entre el 0 y el 25%, excluido el 25%, optamos por la planta grande. Si es justo el 25%, nos declaramos indiferentes entre la grande y la mediana. Si está entre el 25 y el 75, excluido las condiciones de borde o vértices, la mediana. Justo al 75, mediana o pequeña. Mayor que el 75 y menor o igual a 1, menor o igual a 1, la pequeña. ¿Hay dudas? No. Por lo tanto, una situación incierta, que era esta, por definición el problema, la estamos tratando de convertir en una situación riesgosa mediante la técnica del valor esperado. Por lo tanto, la decisión puede que sea mejor tomada. Fíjese, ahora usted recurre como empresa al juicio de un experto en construcción de obras civiles en localidades rurales. El tipo puede que le diga la probabilidad de que las obras se terminen antes de 3 años es de entre un 80 y un 90%. Estoy hablando de esto, a uno menos que uno. Que las obras se terminen antes de 3 años. Eso significa que por defecto P1 está entre el 10 y el 20. Estaríamos por aquí, entre el 10 y el 20. Y ese gallo de verdad un experto, y usted le hace juicio al experto, ¿qué planta debiera construir? La La grande. grande. La grande. Ahora, ¿cuándo podemos tener problemas? Pero aún así la información nos va a servir. Si el gallo nos dijera la probabilidad que las obras no se terminen, al cabo de los 3 años, está entre el 20 y el 30. Entre el 20 y el 30. Seguimos con la duda, porque aquí tenemos la inquietud, que eventualmente podríamos construir la grande o la mediana. ¿Me sigue o no? Sí. Pero sí ya nos sirvió. ¿Qué planta de ninguna manera debiéramos construir? La pequeña. La pequeña. Por lo tanto, igual nos sirve la información. ¿Hay dudas? No, profe. Niños, ¿hay dudas? No. Recapitulen, todavía me quedan un par de minutitos. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Vaca. Yo, profe, tengo una. Dime. Si doy vuelta, o sea, no sé que doy vuelta, es que el P1 es la probabilidad de que salga N, pero lo puedo hacer como P1 la probabilidad de que salga N y N ser 1 menos P. Sí, claro. Hazlo como queráis, pero hazlo bien. Sí, que ahora cuando usted lo El está... resultado no te va a cambiar. Lo que va a cambiar es el mono, según lo que me estáis diciendo. Sí, quería al revés nomás. El eje de la derecha, que yo hice aquí en el gráfico, en la derecha te va a quedar el izquierdo y viceversa. Ya, profe. Gracias. Y te van a quedar los complementos, entre 0 y 0,25, entre 25 y 75, entre 75 y 100. Va a quedar cambiado el mono, pero la misma conclusión. No puedes llegar a otro resultado. Porque el resultado es único. ¿Aló? Perdón, ¿hay dudas? No, ninguna, profe. Bien, jóvenes, les quedo debiendo 45 minutos.